lo que dice Mariana en el video, un poco es como habla como una revolución mental. Ella habla de cambios en lo que es la enseñanza en las escuelas y ve esta crisis de la pandemia relacionada como una gran oportunidad para ese cambio que viene esperando, ¿no? Esa revolución mental en cuanto a cómo el docente genera magia, decía, ¿no? Como creatividad en el armado de sus clases y demás. Problematizaba mucho lo que era la pandemia, como que el problema es la pandemia en cada situación, entonces el contacto con el alumno y demás tenía que ser como mayor, el hecho de poder, o sea, no olvidarnos que estamos en un caso de pandemia y que ese es el problema. Entonces, por ejemplo, hablar con el alumno, a ver cómo está, en qué situación, si puede acceder o no a las actividades que se proponen. Se hablaba mucho del ultramundo, ¿sí? de cómo el docente, a través de todas estas plataformas y demás, puede empezar a enseñar, pero a través de una currícula que no sea la dogmática o la tradicional, que ya se sabe que no es la correcta, sino intentar modificar también esa currícula a través del ingenio, de llegar al alumno desde la creatividad, de buscar la vuelta en lo que son las clases y demás, para verdaderamente llegar a ese alumno y que ese alumno logre lo que sea, si es cambio de pasar de grado o en el caso de la universidad, que pueda lograr hacer ese año desde esto de virtualidad, porque también un poco en esto del ultramundo y demás es lo que se viene. Eh, bueno, básicamente esa como un resumen. Participante le tiene que aparecer este símbolo de grabación al lado del nombre de Mariela, le tiene que aparecer el Perfecto, símbolo ahí de estamos grabar. grabando, chicas. Eso. Estoy grabando yo y podemos empezar a ¿Estás grabando? hablar, sí. ¿Estás grabando, Mari? ¿Listo? Sí, Ya estás estás, grabando. Está perfecto. estás a lo web. Eso también está. Vamos a hacer, sí. Bueno, ¿Estás grabando? Yo pensaba en esto de verdad, acá lo incluyo porque es el momento. Si a través de unos tutoriales uno puede ir aprendiendo, creo que yo lo dije en otros lugares, como hiciste vos recién, Pau, todo esto ya se estaba produciendo y ya estaba pasando. Y una de las cosas que me quedé pensando en esto de la revolución mental que, que plantea este autor, y que esto es lo que está pasando ahora entre nosotras, ¿no? Que de repente en este colectivo, nosotras que estamos tratando de armar algo para poder producir pensamiento, que más allá del contenido y de todas las cuestiones que podemos aprender de educación y todo lo que más nos convoca en la urgencia y en la emergencia es por ahí trabajar esto en medio de una pandemia, porque no sé si necesitamos por ahí, no sé, 10 horas, 5 horas, 1 hora para trabajar sobre esto, ¿no? Nos sentamos, nos ponemos, resolvemos un tema y podemos llegar a acceder a la resolución de una temática que a mí en lo personal me está haciendo realmente aprender de esto, o sea, la utilización de lo que se necesita en este momento, como ahora, ¿no? Como estamos para hablando resolver en la coproducción que estamos haciendo constante a Mm. través de esto como aprendizaje, ¿no? O sea, algo como que la pandemia te empuja a hacer cosas que antes no hubieras pensado que te ibas a poner a hacer. Sí. También. Claro, es Sí. que no es un como si, Sí. yo creo que justamente no es un como si, está sucediendo, lo estamos haciendo y lo venían haciendo los pibes, lo venían haciendo cuando uno no se preguntaba, decía, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están trabajando sobre WhatsApp? ¿Por qué cortan? Claro, pero vos fíjate cómo Jime rescata eso de la problematización de la pandemia como temática más trascendente para trabajar todos los temas que tengas que
que dar o abordar en una materia específica, que es lo que plantea en la charla ahí la doctora Maggio, y yo me pongo a pensar más bien toda esta cuestión del ultramundo que plantea. O sea, esto que estamos charlando es como el que te precipitaron o te empujaron a un ultramundo que no estábamos transitando nosotros. Sí, sí, como que los estudiantes vivían en ese mundo de la doble fuerza motriz, ¿no? Y que esto ya fue previo a la pandemia. La pandemia puso al descubierto, digamos, que las modalidades de aprendizaje estaban como bastante caducas y esto nos viene a precipitar algo que ya se estaba gestando. Esto de que los estudiantes son portavoz y saben lo que necesitan, ¿no? Y cuando hablabas de eso, Mari, de que estamos aprendiendo en cuanto a tecnologías, a esto de cómo vamos todo el tiempo intentando ayornarnos a la virtualidad y a las redes, lo que yo rescato es que esto que viste que nos preocupaban a veces qué dispositivos usamos en las materias, qué programas, y en realidad hay que trascender esto. Yo me quedo con eso, digo, cuando uno por ahí la escuchabas hablar a Maggio, a mí me parecía o me interpelaba en este sentido de decir, no perder la humanidad detrás de la virtualidad. Sí. Eso digo, porque el vínculo tiene que estar, porque la charla tiene que estar, porque, digamos, porque uno tiene que sentirse sujeto, más allá de la modalidad o que hoy nos interpela o a estar en esta instancia de aprendizaje desde este lugar. Entonces Sí, me parece que hay que repensar. Había un concepto repensar que eso. perdón, que decía como, no sé si es porque se va pisando o vamos escuchándonos con retorno, que decía de que, a mí me impactó esta idea de que nos sacaron el piso, decía más, Sí. ¿no? Que se nos sacó, lo cual escuchaba con el nivel de angustia que hablaba de ese video a los 10 días de la pandemia. Ese es otro impacto que me produjo a mí, el escucharla, porque pareciera que todo eso que venían trabajando, ¿no? Por fuera de lo que se veía, que se viene escuchando, y que había ahí la decisión política que hablaba ella de que se necesita esta cuestión institucional también que aborde este tema. Pero uno de los conceptos era que dejamos de poner el cuerpo. Yo ahí disiento un poco con esa idea, pero sí estoy de acuerdo con la idea del doble esfuerzo, que yo no sabía cómo nombrarlo, pero que sí registro que algo de esto era así. Poner el cuerpo creo que se pone y se pone de otra manera. Creo que el cuerpo está en una transformación absoluta. Perdóname, ella dice, ella habla de poner el cuerpo. Lo que pasa es que habla de poner un cuerpo que se está resignificando. Sí, eso reconstruyendo, dice. pero ella en un momento dice, sacábamos el cuerpo, ¿sí? En el sentido de que no lo poníamos de la manera que ahora requiere esta presencia. Y yo digo, sacamos el cuerpo, esa exterioridad, pero ponemos el cuerpo de otra manera, que es difícil de lograrlo. Sin embargo, los pibes, los más jóvenes, los nativos digitales, diría yo, pareciera que ya venían trabajando sobre esto. Ya les era bastante natural. Pero a mí me llamó la atención este nivel como de angustia que produce la posibilidad de, primero, encontrarse con esto, como posibilidad de pensar que también era lo que veníamos hablando nosotras, que en esta cursada y en esta formación, que todas empezamos con una lógica y con un paradigma, y que entre nosotras, hablando de este colectivo y esta identidad que se fue armando entre nosotras, también que nos fue apoyando para generar un aprendizaje que en lo particular no tiene tanto que ver con el contenido, que yo lo puedo ir a buscar cuando quiero o cuando lo necesito. Porque ya tenemos otras formaciones, porque tenemos la capacidad de reflexionar, porque podemos ser críticas, pero lo que yo no sé es esto, ¿no? Esto es lo nuevo, de cómo incluirme en una lógica, ¿sí? Que implica para mí poner el cuerpo de una manera totalmente diferente, pero que la necesito, o sea, necesito poner el cuerpo, necesito encontrarme con ustedes de esta manera, necesito encontrarme con los docentes de alguna manera, o sea, los docentes se volvieron ustedes, son mis docentes, por decirlo de alguna manera. Yo todavía soy del paradigma que necesito de esa materialidad de ese otro, no sé cómo voy a hacer para poder... Pero todos necesitamos de esa materialidad. Sí, perdóname, porque ahí nos superpusimos, pero
me parece que también es cambiar el medio por el cual aprendemos y enseñamos, a cambiar la intermediación que se hace. Pero después, en sí, por ahí, si bien vos sacamos, digamos, esa imagen, o te desestructurás de la imagen de la enseñanza clásica, y le sacamos ese lugar a, bueno, el docente tiene que estar frente a la clase, nos pone en un lugar, a mí personalmente agradezco que la capacitación haya sido planteada de manera así semipresencial o semivirtualidad de inicio, para poderte facilitar esto. Sí, sí. Que este escenario por ahí no estaba, pero Sí, totalmente no estaba impensado. pensado, claro. Era totalmente impensado en su momento, pero a nosotros nos vino bien como para tener un pie adentro de algo que nunca manejamos. Sí, sí, yo en eso sentí. Yo me quedo con no. esto de pensar con flexibilidad, ¿no? De que son otros tiempos, de que estamos habitando otro tiempo, estamos habitando otro cuerpo, estamos habitando otro tiempo, digo, cosas que por ahí me hacían pensarlo desde este lugar, ¿no? Eso es lo que a mí me impactó como un nuevo tiempo pedagógico, un nuevo tiempo como sociedad, un nuevo tiempo, digo, y me pareció re interesante esto de justamente lo que decías, Mari, de más allá del contenido, por todas las trayectorias que uno viene trayendo y por la experiencia y por las formaciones de grado, trascender eso porque tiene que ver con otra cosa, como la producción de aprendizaje, por así decirlo, ¿no? Significante, eso. Pero vos fíjate, esa palabra que decís, Lula, el significante, es lo primero, cuando arranca el video de la doctora Maya, es lo primero que yo digo ahí, digamos, el primer punto donde ver la significancia que hay en relación a esta articulación de la enseñanza. ¿Cómo se ve eso para evitar después caer en una repetición de lo direccionado de la enseñanza clásica? Porque ella como en un momento dice, bueno, hay que ponerle un freno a la expulsión cuando arranca, y después ata el tema de la enseñanza clásica como lo hegemónico. Si nosotros en este periodo que se ve como una bisagra, un antes, un después, se repite esa cuestión de... No volver a ser hegemónico desde la virtualidad. Claro, desde la virtualidad. Pero entonces hablan del modo, eso no es lo que excluir, estamos hablando, del modo de las prácticas, como sea magia. Desde la práctica de la virtualidad, terminar perdiendo la oportunidad de generar inclusión, de generar pensamiento crítico, de generar otra manera de aprendizaje que es colectivo, que justamente que es lo que venimos diciendo, lo generás vos, yo, en grupo, de un montón de disparadores que te surgen, que para mí es totalmente novedoso. Decía, sostener a la gente adentro del sistema, con un planteo humanitario de contención, de relevancia. Y a mí me gustó la idea del codiseño. Yo ya lo venía pensando esto antes de ser docente antiguamente. En un momento estuve en la universidad y esto de producir pensamiento. Sin embargo, en ese punto crítico donde la universidad genera un techo, ¿no? Porque no siempre se puede hacer esa producción de pensamiento. Quizá por las mismas cuestiones de atravesamientos políticos, que algunas cosas se pueden y otras aparentemente no, con lo cual esto evidentemente ha caducado y este paradigma viene para atravesar y para instalar los cimientos de una lógica nueva que hay que inventar, como dice ella, reinventarla, ¿no? Reinventarla. Pero que implique esta cuestión de la inclusión, porque realmente es expulsiva, sino porque pareciera que el que piensa, el que reflexiona, el que tiene cuestiones de crítica, en algunas instituciones que hablaba de esta cuestión de la institución como la materialidad de la institución, ¿qué va a pasar con eso? Porque si esto funciona y se instala, digo, el verbo instalar me parece que es un verbo que vamos a tener que empezar a amigarnos, porque me parece que también va a haber que dedicarle mucho tiempo a esa producción en la instalación de las lógicas que van a producir otras nuevas subjetividades, que claramente estarán en construcción,
pero me gusta como la idea de este sujeto de tener en cuenta ese colectivo, desde dónde produce y la cuestión del el codiseño. ¿Y qué tomamos como colectivo? ¿no? Sí, Invertir sí. el cono, diciendo, bueno, ¿qué es lo que necesitan? Porque si no, no deja de ser esta colonización histórica donde se va a colonizar, ¿no? A qué es lo que yo considero que vos tenés que saber. Y pareciera que esta lógica es bastante ya desajustada y no pasó tanto tiempo. Eso me pareció muy interesante pensar en eso. Pero también digo, perdón, que siguiendo con la lógica que estaban diciendo ustedes, chicas, me parece que ella apunta todo el tiempo a la construcción de los vínculos, más allá de esto, de la virtualidad, digo, de la construcción de los vínculos desde el colectivo, desde los acuerdos, desde los acuerdos en relaciones a los saberes básicos, pero que es mucho más allá de eso, ¿no? Digamos, me parece que viene un poco de la mano con lo que venimos viendo en las materias de que se necesita pensar una modalidad pedagógica distinta porque ya no va más. Bueno, este es el punto, como decías vos, Pau, bisagra para no repetir, que es un desafío. Me gustó esto de la evaluación, de que ella lo pone como, todavía no estamos en términos de pensar la evaluación, ya no como pensar en el aprendizaje repetitivo o cuál es el contenido al que se llegó, pero digo, como la pregunta, porque hoy es un momento de pregunta, porque la pandemia es pregunta, nosotras nos estamos preguntando todo el tiempo, y las conexiones nuestras tienen que ver todo el tiempo con habitar eso, y me parece que ahí es donde me interpeló por eso el video, porque digo, en un montón de materias, la verdad que yo he sentido que está la pregunta y la preocupación por cómo estamos habitando esto, ¿no? Y que eso también genera situaciones que despiertan y motivan al aprendizaje, desde donde fuera, de eso me parece, qué sé yo. Sí. Buenísimo, Bien. sí, por ahí hay que quedarse con eso, ¿no? Con lo que decía, la creación, la magia, las ganas de abrazarnos. el conocimiento, generar conocimiento original, producido de forma colectiva y abrazar de la una solidaridad. manera. Otro de los conceptos era la categoría del tiempo. Yo acá inclusive lo había notado porque estoy mirando el tiempo que cambió. Claro, sí, eso es genial también. Y a mí me pasaba que, tratándose de un nivel de formación, tenía en la cabeza, en la representación, hablando de representación y de significante, y de fantasma, digo, y de procesos identificatorios por el proceso de enseñanza-aprendizaje, claro, a mí me parecía como que había que hacer toda una cuestión casi sacrificial. Y sin embargo, nosotros nos hemos encontrado, venimos trabajando y podemos resolver esto con las posibilidades que tenemos de nuestras vidas, de nuestras familias, compartiendo en los lugares que se han vuelto multifunciones, quizá en 10 minutos o en 5 minutos haciendo esta producción, que es la producción de lo que pensamos. Y que yo no sé si son 10 horas, como decía, u 8 horas. Y evidentemente lo veo con mi hijo, que lo puede resolver en 15 minutos, media hora, con tutoriales resuelve situaciones, pero que a su vez tiene que hacer todo un trabajo para poder pensar, que por ahí lo hace de otra manera, ¿no? Pero la categoría del tiempo, porque esto de discutir los tiempos y de esto que decían ustedes, no sé si Lula o Pau, cuál de las dos dijo esta cuestión de conversar. Parece que es una cuestión de construir esto, de charlar y conversar, de bancar la frustración que genera el hecho de no tener respuestas, que no las va a haber y que hay que construirlas, y que ahí está esta capacidad de invención, ¿no? Acá me dice que el anfitrión ha actualizado no sé qué. ¿Vos que actualizaste algo, Lula? No toqué nada, chiquitas. Yo a gatas estoy pudiendo con esta plataforma. No toqué nada. Bueno, esas son las cosas, las vicisitudes que pasan, ¿no? Así como en el video de Magio aparecía que se escuchaba a su perrito, que supongo que era un caniche, Claro. que se escucha estamos escuchando los ruidos de esto. Pensaba en eso. Y otra de las cosas Yo era creo que era lo del diálogo, como dice, unidireccional. Eso me pareció que era como una idea de lo coral, hablaba yo por acá.
Y yo veía Sí, el sí, y sí, en realidad era un coro, ¿no? Como un grupo de coros que tratan de... claro. Sí. Claro, por eso ella plantea el concepto ese de polifonía, ¿no? De Mm, dejar de ver que hay un único discurso, una única voz posible, y sumar más ujú. voces a esa construcción, porque no sabes de dónde puede venir algo que te dé el pie a abrir una Sí, puerta o un camino nuevo. sí, las tendencias culturales, el tema de la documentación de un montón de docentes que se están desafiando a pensar y repensar Mm, este tiempo de otra forma, estas sí, prácticas pedagógicas. Ujú. muy interesante. Bueno, Bueno, muchachos, yo no Chiqui, Bueno, sé chicas, si podemos seguir charlando hasta, no sé, pasado mañana, supongo. sí, ahora, da Pero para después mucho, seguimos. pero yo creo Ahora que cortamos. el objeto está excedido. El sí, Sí, yo objeto creo total. que se me hace de la corto porque tarea no está sé excedido. dónde... Tenemos que saber mucho de estas tecnologías. Voy a detener, vos, Lila, si estás grabando también. También, Así que nada, detengo. un Y placer, seguimos como charlando. siempre, encontrando con ustedes. Chau, chiquis. Bueno, Adiós. nos hablamos. Dale.